reacciones de los halógenos con el agua. Esta es una reacción de dismutación que es muy común. Los halógenos tienen muchas reacciones de óxido de reducción muy importante con el agua. Con el agua. Y lo mismo va a ocurrir en este equilibrio. Fíjense que son reacciones de equilibrio, ¿no? En el caso del bromo y el caso del yodo va a seguir el mismo derrotero, solamente que el equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? Va a estar más desplazado hacia los reactivos, mucho más en el caso del yodo. Entonces vamos a tener esta situación, va a estar menos favorecido ese equilibrio, salvo que modifiquemos el pH. ¿Por qué digo yo que salvo si modificamos el pH vamos a favorecer esta reacción? ¿Cómo podríamos modificar el pH? Mírenla, esa reacción de equilibrio, ¿no? ¿Qué es lo que se está produciendo ahí? Tendríamos que Porque disminuir la fíjense que es concentración una de reacción protones que para que se produce desplacen hacia los protones. productos. ¿Qué tendríamos que hacer, Samuel? Disminuir la concentración de protones para que el equilibrio se desplace hacia los productos. Bien. O sea, aumentar el pH. Entonces tendríamos que aumentar el pH, o sea, vamos a poner las dos cosas. Esto tiene que disminuir y el pH tiene que aumentar. O sea que a pH alcalino esta reacción va a estar favorecida. Y eso lo vas a ver, ¿sabes dónde vos lo vas a ver? En las diagramas de Frost. Porque cuando tengas diagramas de estos elementos, del cloro, del yodo, del bromo, diagrama de Frost en medio ácido, en medio básico, vas a ver cómo va variando las diferencias de potencial y por qué de golpe el bromo puede actuar de esta manera, ¿no? Puede actuar de esta manera, dismutándose. A su vez, los iones hipohalitos, sobre todo cuando X es igual a bromo o yodo, cuando es bromo o yodo, entonces el hipohalito tampoco es muy estable, el hipobromito, el hipoyodito no es estable y tiende a pasar esto. Tiende a dismutar el hipohalito y a formar el halato, el bromato o el yodato, más el haluro. ¿Sí? Esto tiende a pasar. O sea, con esta especie, ¿no? Con estas dos especies que no son estables. Tienden a dismutar. Y esa dismutación se va a ver en el diagrama de Frost. Esa dismutación se ve en el diagrama de Frost. Diagrama para el bromo. A ver, vamos a buscarlo. El diagrama de Frost para el bromo. Profe, usted dijo que el diagrama de Frost, o sea, las especies son más estables para... No dije más estable, sino que lo vas a ver las diferencias que ocurren en el diagrama de Frost. ¿Ah? Eso es lo que yo te dije, que vas a ver diferencias. Claro, sí, usted pero no te dije de estabilidad, mayor estabilidad o menor, eso no, eso lo vamos a ver ahora cuando veamos el diagrama de Frost. Yo quiero ver. Lo que yo decía es que, ¿se acuerda que el viernes estuvimos hablando mucho tiempo sobre eso? Y habíamos visto el diagrama del oxígeno, y era que, no me acuerdo que usted me dijo que a pH básico algo pasaba, digamos. O sea, no me acuerdo si era más, las especies estaban más... No, lo que yo te dije, lo que yo te dije es que el agua oxigenada en medio ácido se comportaba de una manera. Y en medio básico se comportaba de otra, tenía otros potenciales, ¿entendés? Tenía otros valores de potencial, o sea, era más oxidante, tiene potenciales diferentes. Si uno ve las líneas rectas, te están, de acuerdo a la pendiente que tienen y al valor de la pendiente, te está diciendo cuánto es ese potencial. Entonces, los potenciales de reducción en medio ácido para el agua oxigenada son más altos que en medio básico. Eso es lo que yo te estaba diciendo. Entonces y aparte tenías otras especies, aparecía el anión S, hidrógeno, oxígeno 2, carga negativa, el hidroperóxido. Aparecía otra especie química. Y teniendo el diagrama de Frost particular para una especie y viendo sus líneas, digamos, de tendencia,
podemos ver qué especies son más estables, a qué pH, digamos, o sea, si tuviéramos exactamente, exacto, para eso es lo que te sirve a vos mucho el diagrama de Frost. ¿Me entendés? Ahí es donde te sirve un montón el diagrama de Frost. Acá yo estoy abriendo el diagrama de Frost, espérate, lo voy a cambiar ahora para mostrarle el caso del bromo, dejar de presentar y vamos a tratar para que vos veas. A ver, ustedes fíjense, díganme si están compartiendo, ¿no? Sí, profe. Fíjate acá en el caso del bromo, ¿no? En el caso del bromo, aquí tenemos el bromo en rojo del medio ácido. ¿Sí? Ahí están todas las especies de bromo, perbromato, bromato, ácido hipobromoso, ¿sí? Bromo y bromuro, ¿sí? Entonces, fíjate, en el 0 tengo el estado elemental, que es el bromo. Fíjate cuando paso a hipobromito. Fíjate cómo viene cuando voy uniendo los puntos, que son las porciones de recta. Esas porciones de recta yo le decía que son, la pendiente le está dando el signo del potencial y también la magnitud del potencial. Entonces, fíjate cómo va esta porción de recta que va de bromo molecular a hipobromito y a bromato. Fíjate cómo ahí se ve el hecho de que el hipobromito tiende a dismutar. ¿Ves? Tiende a dismutar. Y lo mismo el hipoyodito, en el caso del yodo. El hipoyodito también tiene la forma, esa característica de las rectas, de las porciones de rectas que van uniendo esos puntos para mostrar que son cuando se comporta una especie para dismutarse, digamos, cuando se dismuta una especie. Y ahí se ve en los diagramas. No sé si les queda claro eso. Sí, profe. Fíjense otro detalle más, para el bromo y para el yodo no existe el ácido el ácido bromoso. El ácido bromoso y yodoso no existen. No existen. O sea, tiene tan poca estabilidad que no existe. Existe para el cloro, que existe el ácido cloroso y el clorito, en medio alcalino. Y en el bromo y el yodo no existe el ácido bromoso ni yodoso, ni tampoco el bromito y el yodito. No existen, porque son tan inestables que no existen. Ese es otro detalle más que podés sacar del diagrama de Frost. Ahí ya te está mostrando la realidad como es. Después, por ejemplo, ¿qué otro detalle más se puede observar? A ver, que las especies son más estables para pH básicos. Sí, que para pH exacto son más estables, exacto, esa es una. Y los potenciales son diferentes, ¿no? Observa lo que es esta pendiente para pasar. El medio ácido, ¿no? El trazo rojo. El ácido hipobromoso para pasar a bromato en medio ácido. Mira lo que es esa pendiente. Es una pendiente positiva y alta. Y acá en medio básico, ¿cómo es la pendiente? Positiva, pero más baja. Es más baja. Entonces, esas son las cosas que vos tenés que observar en medio ácido y en medio básico. Como yo les decía, en medio básico, por ejemplo, si yo tengo un metal de transición, es muy probable que aparezca el hidróxido en medio básico. En medio ácido no va a existir el hidróxido. Claro, lógico, si es un hidróxido va a reaccionar con el ácido y va a formar la sal, se acabó el hidróxido, pero en medio básico va a aparecer el hidróxido como una de las especies posibles en ese medio en un determinado número de oxidación del metal. Por ejemplo, en el caso del cobre, en el caso del níquel, les va a aparecer eso en medio básico. Aparecen otras especies en el medio básico. Bueno.
A ver, voy a ir anotando a la gente que está en la clase de consulta. La clase de consulta. Ay, Emilia, ¿quién más está? Está Toro Miguel Ángel. Toro Miguel Ángel, Jerez. Jerez Nicolás Emanuel. ¿Y quién más está en búsqueda? Bueno, ¿alguna otra preguntita más? Bueno, ¿qué otra? Ya le está completa la respuesta para cuál es la reacción de los halógenos con el agua, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, esas son todas las alternativas, todo el detalle que tienen que indicar que el cloro reacciona lentamente con el agua para dar oxígeno, pero entonces la reacción que prevalece es la dismutación, que en el bromo y el yodo también hay dismutación, pero como es una reacción de equilibrio, está menos desplazada hacia los productos, y a su vez los hipohalitos, el hipobromito y el hipoyodito, y ahí se ve bien en el diagrama de Frost, tienden a la dismutación. ¿Sí? Tienden a dismutar. No son estables en solución. Y esa reacción de cloro con agua es clave, ¿dónde? En el proceso de potabilización. Porque el que actúa realmente contra las bacterias para evitar su proliferación es el hipoclorito, que es un oxidante poderoso y me oxida todas las moléculas que mantienen viva la bacteria. ¿No? Todas las sustancias que generalmente son biomoléculas, ¿no? Son bioazúcares, son proteínas, son lípidos, que es lo que tiene una bacteria, aunque sea un ser muy, muy simple, o sea, tiene toda esa sustancia. Entonces el hipoclorito oxida todo eso y la destruye a la bacteria y evita que prolifere. ¿Sí? Entonces es importante la reacción de cloro más agua, porque es la base del proceso de desinfección en la potabilización. Siempre va a haber un proceso de potabilización, de oxidación en este caso utilizan cloro, en otros casos utilizan otros oxidantes, ¿no? No es el único que utilizan, hay una variedad de oxidantes que no, bueno, yo dije es hipoclorito el oxidante, ¿no? En otros casos utilizan otros oxidantes, pero con el mismo objetivo, oxidar las sustancias que mantienen viva a la bacteria para que no prolifere. La bacteria que produce la enfermedad hídrica, como el cólera, el Escherichia, las diarreas, el cólera, todas las enfermedades que tienen ese origen, ¿no? Hídrico se llama. Son hídricas, enfermedades hídricas. No, este no.
Bueno, ¿alguna preguntita? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Tenía una duda acerca de las propiedades del ácido sulfúrico. Sí. ¿Por qué el ácido sulfúrico diluido no reacciona, no sé si lo digo bien, con el cobre para generar hidrógeno? Para generar, perdón, ¿qué? Hidrógeno, ¿puede ser? Exacto. Lo que vos estás, es interesante la pregunta, voy a dejar de compartir y voy a ir a la pizarra, ¿no? Fíjense si estamos compartiendo, voy a compartir la pizarra. ¿Dónde está? Acá. Vamos a ver las propiedades del ácido sulfúrico. ¿De qué dependen las propiedades del ácido sulfúrico? ¿Qué es lo que estás diciendo vos? Propiedades del ácido sulfúrico. ¿De qué dependen las propiedades, por ejemplo? Profe, disculpe, ¿puede ser que las propiedades dependan de la concentración y las temperaturas? Exactamente, depende de la concentración y de la temperatura también. Temperatura. Entonces, ahí tenés dos situaciones. Ácido diluido, cuando el ácido está diluido a temperatura, bueno, a cualquier temperatura en realidad, a cualquier temperatura actúa como ácido, proveedor de protones, fundamentalmente proveedor de protones, ¿no? Provee protones, hidrógenos positivos. Cuando el ácido está concentrado y caliente, lo que sucede, concentrado y caliente, tiene las propiedades más temibles del ácido sulfúrico, ¿no? También sigue siendo ácido, ¿no? Sigue siendo ácido, pero también es oxidante y también es deshidratante. ¿Sí? Eso es lo que tenés que... ¿Por qué? Porque cuando se dice que el ácido está concentrado, en realidad, si ustedes se fijan en el método de obtención, el método de contacto de obtención de ácido sulfúrico, ustedes vieron que básicamente se puede decir que el ácido sulfúrico es una mezcla de trióxido de azufre más agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está concentrado, tiene mucha cantidad de trióxido. Tiene una altísima cantidad de trióxido, ¿sí? Y entonces, este trióxido es el que tiene las propiedades oxidantes. Por lo tanto, se considera que el ácido, se está probado y comprobado que cuando está concentrado actúa como oxidante y cuando está diluido no. Cuando está diluido no actúa como oxidante. Entonces, evidentemente, cuando está muy concentrado, algo cambió. ¿Qué cambió? Que como en el método de obtención uno lo ve, básicamente es eso, el ácido sulfúrico. La combinación indirecta, vamos a decir, la combinación indirecta de trióxido de azufre más agua. Recordemos el método de contacto. El método de contacto, vamos a decir que vamos a partir de azufre, método de contacto por simplicidad, podemos partir de la tostación de un sulfuro, partiendo de azufre elemental, nos va a dar el dióxido. Esta reacción es rápida, inmediata. Mira, apenas el azufre se caliente un poco, lo fundimos, que se funde a 119 grados, a la temperatura rebaja. Entonces, está fundido el azufre en presencia de oxígeno, 100 grados con que esté ya reacciona. Esta es una reacción rápida. Y después tenemos la otra reacción que ya no es rápida, al contrario, es una reacción de gases y se oxida el dióxido a trióxido. ¿Sí? Acá no, esta es una reacción de equilibrio lenta, la vamos a tener que catalizar con un óxido de metal de transición, vamos a tener que tener mucho cuidado porque es una reacción exotérmica, o sea que no podemos aumentar mucho la temperatura, pero bajarla tampoco,
porque le bajamos la velocidad de reacción, y también un aumento de presión por Le Chatelier va a favorecer la formación. Entonces, una temperatura aproximadamente de 400 grados y una presión alta, no me acuerdo a cuánto, subir la presión va a ayudar a la reacción, pero esta es una reacción lenta. Esta es la reacción, este es el cuello de botella del proceso. Y luego, este trióxido no reacciona directamente con el agua, porque es tal la brutal afinidad que tiene con el agua que la reacción es inmanejable, es muy explosiva. Entonces, lo hacemos una reacción indirecta. Hacemos reaccionar con ácido sulfúrico, se forma el ácido pirosulfúrico, que en realidad, ¿qué es el ácido pirosulfúrico? Es la suma de estos dos, de esto. ¿Ah? Esto es el ácido pirosulfúrico. ¿Sí? Este es el ácido pirosulfúrico que tiene una estructura, vamos a ver, vamos a hacer una estructura cumpliendo el octeto. Una estructura que cumpla con el octeto. Este es el ácido pirosulfúrico, que es muy inestable, y cuando yo le agrego agua, si le agrego agua, este es sulfúrico concentrado, ¿no? Le agrego agua, me da 2 moles de ácido sulfúrico. Entonces, lo que hago yo es hacer reaccionar en forma indirecta el trióxido de azufre con agua. Lo hago en forma indirecta para que se forme el ácido sulfúrico. Entonces, se dice que el ácido sulfúrico básicamente es una mezcla de trióxido más agua. Y el trióxido está con número de oxidación más 6, es un número de oxidación muy elevado, eso hace que se comporte como oxidante. Entonces, por eso, cuando está concentrado y tiene mucho trióxido, entonces eso hace que se comporte como un oxidante solo en esas condiciones, ¿sí? Entonces, ahí es donde vos me decís que está la diferencia, porque si yo al ácido sulfúrico lo hago reaccionar, si estando diluido, lo hago reaccionar con cobre, tengo una cuestión. Y cuando el ácido sulfúrico está concentrado más esto y subiendo la temperatura, tengo otro comportamiento. A ver, Miguel Ángel, ¿cómo sería en los dos casos? Cuando está concentrado, la reacción entre cobre y ácido sulfúrico concentrado nos da sulfato de cobre, agua y dióxido de azufre, si es que no estoy mal. Perfecto. Cuando está concentrado y caliente. Y esta reacción, acuérdense que la habíamos analizado con la ecuación de Nernst. Esta reacción la habíamos analizado con la ecuación de Nernst. Resulta que el delta de que en condiciones no estándar era mayor que 0. No estándar era mayor que 0, ¿no? Porque teníamos el ácido muy concentrado y la temperatura muy superior a 25 grados. Entonces, ocurría esto que vos decís con formación de un gas, ¿no es cierto? Formación de un gas, acá se ve como, acá se oxida, aquí está la oxidación y aquí está la reducción. Y ahí está la reducción. Perfecto. Eso concentrado y caliente, cuando mantiene su poder oxidante intacto. Ahora, ¿qué pasa cuando está diluido? ¿Qué va a pasar cuando está diluido? Forma sulfato de cobre, hidrógeno y agua. No, ¿por qué agua? No entiendo, ¿no? No, bueno. Vos me decís, yo agua no creo, pero en realidad esto lo vamos a demostrar, ¿no? Sácame el delta D de esto, Miguel. Sácame el delta D de ahí. Sí. A ver. Todos vayan sacando el delta D, ¿no? Que están todos conectados, así van siguiendo la explicación, ¿no? Vayan ustedes tomando ya una actitud más proactiva. Saquen ustedes también, ayúdenlo a Miguel a sacar los potenciales.
Menos 0,34 puede ser, profe. ¿El de qué? El delta D. O sea que esto no va a ocurrir. Porque esto es a temperatura ambiente. Esto, o sea, a temperatura de 25 grados, esto no va a ocurrir, nunca va a ocurrir. Porque por empezar, para que esto ocurra, esto tenía que ser, este es un metal oxidante no reductor. Acordate cómo era la definición para obtener hidrógeno. Por eso yo te dejé llegar hasta aquí para que te des cuenta vos solo, Miguel. Eso nunca podía haber ocurrido porque el cobre es oxidante no reductor. Y está demostrado con la diferencia de potencial. Profe, una consulta. Sí. Si en vez de cobre hubiera sido zinc. A ver, ¿qué propiedades tiene el zinc, Jessica? Profe, un potencial de reducción negativo, profe. Entonces, si es negativo el potencial de reducción, ¿qué propiedades tiene el zinc? ¿Es oxidante o reductor? Decime. Es oxidante. Oxidante. Si tiene un potencial de reducción negativo, ¿qué te está diciendo? ¿Tiene tendencia a reducirse? No, a oxidarse, disculpe, profe. Entonces, ¿cómo se comporta el zinc? Como metal reductor. Exactamente. Entonces, sí vas a poder utilizar al zinc. De hecho, los he hecho. En el laboratorio. En el laboratorio de hidrógeno han hecho todo esto. Entonces, lo que tienen que unir ustedes es lo que ya han hecho, no dejar, no es que pasó la unidad y ya se tienen que olvidar de lo anterior, no. Toda esa información que han trabajado en hidrógeno les está sirviendo ahora. O sea que esto ya lo vimos y ustedes lo que están haciendo, yo lo que estoy tratando de hacer es que lo recuperen. Que esa información no se quede perdida en el olvido, sino que la recuperen para analizar este caso en particular. Tienen que recuperar la información y no perderla. Profe, ¿Sí? Yo también tenía una duda. A ver. Con el método de obtención del ácido nítrico industrial. Sí. ¿Vamos a considerar como un método de concentración cuando lo hacemos reaccionar con ácido sulfúrico? Espera un minutito, no es método. Sí, en realidad eso es para aumentarle la pureza. Claro, eso era, o sea, quería saber si yo... Pero por supuesto que sí, y va a tener que explicar por qué y por qué vías y cómo hacer la separación y todo. Porque yo normalmente, ¿cuál es el método Oswald? ¿Con qué pureza me da a mí el ácido? Con un 68. Claro, 68, 72, que es el que te vende la droguería. Pero entonces hay una oportunidad de aumentarle esa pureza. ¿Cómo la aumentas, Nicolás? Con el agregado de ácido sulfúrico concentrado. ¿Y por qué no destilás y sacas el agua? Porque al obtenerlo al 68 o al 72 lo voy a tener como una mezcla azeotrópica. ¿Y qué es una mezcla azeotrópica? A ver, explícame. Una mezcla azeotrópica va a ser cuando voy a tener dos sustancias en la misma fase, pero va a actuar como una sola. Como si fuera una sustancia pura. ¿Te acordás cuando vos tenías mezclas ideales y vos graficabas punto de ebullición versus composición de la mezcla? Composición de la mezcla. Suponete que tenías la mezcla del componente A, suponete que la fracción molar de A en este punto es 1, ese es su punto de ebullición, y aquí el componente B, la fracción molar de B en el otro extremo es 1, o sea, este era el punto de ebullición de 1. Y tenías esta gráfica, esta era la fase líquida, cuando vos querías separar esa mezcla homogénea de A más B, y esta era la fase vapor.
Esto es lo que se llamaba una mezcla ideal, pero vos cuando tenés ácido sulfúrico y agua, ácido nítrico y agua, no tenés mezclas ideales. Tenés una mezcla que se comporta con un punto de ebullición mínimo. Esta es lo que se llama la mezcla azeotrópica. Ya no es una mezcla ideal, entonces no la podés separar. Acá se forma se llega a un punto entre 68 de nítrico y el 32 de agua que se comporta como un compuesto puro. Entonces no lo podés separar. No hay forma de separar. Llegás a ese punto y se queda ahí. Entonces tenés lo que se llama una mezcla no ideal. Entonces tenés que resolverlo por otro lado. ¿Cómo lo resolves? ¿Por qué le agregas ácido sulfúrico? ¿Algún motivo en particular? Concentrado porque va a actuar como disecante. Como deshidratante, mejor, más que desecante, ¿no? Bien. Es correcto, desecante cuando, bueno, sí, es lo más o menos lo mismo. ¿Cómo? Es que se me hace una repetición ahí. Entonces, suponete vos, el ácido sulfúrico tiene una estructura, ahora lo vamos a darle la estructura incumpliendo la regla. Vamos a darle estructura de Lewis, o sea, las líneas de enlace, sin cumplir con las reglas reglas del octeto, composición de la mezcla. Acá lo borré sin intención. Entonces, aquí teníamos 6 electrones. 6 electrones. Bien, entonces, a ver, veamos el ácido sulfúrico. Acá. Esta es la estructura punto cruz, que quiero que me la hagan. No quiero que me hagan solo las líneas de enlace. Y aquí vamos a plantear una estructura con incumplimiento de la regla del octeto, porque llega a rodearse el azufre de, ¿dónde está? Este es de acá. Llega a rodearse de más de 8 electrones. ¿Sí? Todos los oxígenos cumplen con el octeto porque no tienen otra forma, ¿no? Porque están en el segundo período. Entonces, acá vamos a tener vamos a poner así. Y estos dos oxígenos van a formar una unión puente hidrógeno con el agua. Y van a formar lo que se llama un hidrato. Entonces, lo que hace es que el ácido sulfúrico, cada molécula de ácido sulfúrico se une a una molécula de agua y forma un hidrato. Ahora, después vos tenés el hidrato más el ácido nítrico, ¿no? Pero yo no voy a vender ácido nítrico más el hidrato. ¿Qué tengo que hacer ahí? Ahí sí ya lo puedo separar a partir de una destilación fraccionada. ¿Y por qué fraccionada, Toro? No soy Jerez, profe. Se utiliza la... Si es simple, decime por qué. Si es fraccionada, decime por qué. Se utiliza la fraccionada porque la diferencia de los puntos de ebullición que van a tener es menor a 70 grados. ¿Y eso lo sabés vos? ¿Cuáles son los puntos de ebullición de esas dos componentes? No sé, o sea, yo tenía anotado que era... Verifíquelo, ¿por qué me lo cree a mí? No, verifíquelo usted. Usted tiene posibilidad de verificar mejor que nadie. Supongamos que el ácido sulfúrico hidrato tiene el mismo punto de ebullición que el ácido sulfúrico anhidro, o sea, sin moléculas de agua, ¿no? ¿Qué punto de ebullición tengo acá? ¿Y qué punto de ebullición tengo acá? Verifíquelo, así se le queda en la cabeza. Le queda bien en la cabeza, en su memoria a largo plazo. No lo que digo yo, porque yo me puedo equivocar, ¿no? También no soy infalible, ¿no? Ahora lo busco, profe. Y lo buscan todo, no lo busca uno solo, ¿no? El ácido sulfúrico es 337 grados. 300, madre santísima, 337. Y el del nítrico 83. O sea, ¿qué destilación sería? Simple. Simple, no tienen que utilizar la columna de fraccionamiento para nada, listo. Tienen que explicarme todo eso, esa es la respuesta completa, Jerez, ¿no? Bien, profe. Si no, no pueden saltarse nada, ¿no?
No se salten ningún detalle porque así fue explicada. Profe, ¿y hasta qué pureza llega cuando hacemos esto? No le entiendo nada. ¿Podría hablar más fuerte? ¿Ahí me escucha? Sí, ahora recién empezá. ¿Qué pureza obtiene cuando lo mezclamos con el ácido sulfúrico? 95%. Obtienen un 95% que es lo que le llaman ácido nítrico fumante, que es un producto comercial. ¿Sí? 95. Imagínense, lo suben de 68, 72 más o menos, supongamos 70 en promedio, y lo suben a 95. Muy interesante. No, estos son rayos X. Rayos X, ¿y esto qué es? Profe. Sí. Cuando hablamos de contracción lantánida, era por el aumento de la Z efectiva, ¿no? Claro, porque ahí acordate que es cuando tenés los elementos lantánidos que van completando el subnivel F, ese es un orbital, ese es un subnivel que está muy interno y no apantalla bien la atracción nuclear. Entonces, la carga nuclear efectiva crece. Porque el subnivel F está muy, muy interno, no apantalla bien al núcleo, a la fuerza atractiva del núcleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no apantallar la fuerza atractiva del núcleo sobre los electrones, hace que el radio se contraiga. Por eso es que ustedes van a observar, salvo excepciones, que uno va desde el cerio al lutecio y el radio va disminuyendo, igual que el radio iónico. ¿Sí? Va disminuyendo, salvo excepciones, que es el caso del europio. El europio y creo que el iterbio, el otro. Ahí hay otros temas, porque ahí en el europio se completa una semicapa con 7 electrones. Y en el iterbio se completa la capa F. Entonces, en ese momento se produce, cuando se completa una capa de electrones, siempre hay una cierta, se produce una dilatación. Entonces, el radio va disminuyendo por contracción lantánida en forma casi constante, salvo en esas dos excepciones. Por otros motivos, digamos. Por motivos que se les completa la capa o se les semicompleta la capa F. Pero esa es la contracción lantánida. Y eso tiene consecuencias, porque si se produce una contracción del radio atómico, se hace más chiquito el átomo, eso va a aumentar el potencial de ionización, necesariamente. Te va a aumentar el potencial de ionización, porque al achicarse el átomo, al contraerse, los electrones del último nivel están más cercanos al núcleo. Entonces, requeriría más energía para poder ionizarlo. Y de la configuración electrónica, ustedes tienen que sacar cuál es el número de oxidación de estos elementos. ¿Cuáles son o cuáles son los números de oxidación más estables? Profe, ¿la configuración electrónica del cromo es 4s1 3d4? Del cromo era 4s1 3d4, sí. Sí.
Espera un minutito, no. A ver, 3D5 era, profe, perdón. No, es 4S1, 3D5, porque ahí hay una promoción del electrón S, del 4S al 3D para semi-completar la capa. O sea que si nos piden la configuración de ese átomo, la tenemos que dar así, 4S1, 3D5. Claro. Y de ahí sacar la configuración del ion. Claro, bien. Si vos no sacás, suponete vos, si llegás a errar en esa configuración, la configuración del ion te va a salir errónea. Ah, pero no está, ¿no? ¿Profe? Sí. La conductividad de los metales del grupo 4, perdón, la variación de conductividad disminuye, ¿verdad? Al bajar en el grupo. Disminuye. ¿Por qué? Dígame y deme datos, ¿no? No, aumenta, ¿no? Aumenta. ¿Por qué aumenta? Yo tengo carbono, silicio, germanio. A ver, el grupo 4. En el grupo 4, esto es interesantísimo. Grupo 4. El grupo 4A. Yo tengo carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. La conductividad, supongamos que tenemos acá al carbono diamante. A la variedad alotrópica natural diamante. ¿Cómo varía la conductividad ahí? ¿El diamante qué es desde el punto de vista de la conducción eléctrica? Es un aislante, profe. Este es un aislante, bien. Sí. ¿El silicio? El silicio es un semiconductor, su banda. Exacto, es un semiconductor. ¿El germanio? Es un semiconductor también puede ser, profe. ¿Y cómo es con respecto al silicio? ¿Mejor o peor? Mejor, yo diría que mejor. Es mejor. Y el caso del estaño y el plomo, ¿qué diría usted? Son metales. O por lo tanto, ya ha dicho la palabra clave, Miguel. Si son metales, son conductores. O sea, tienen la banda de valencia y la banda de conducción solapadas. O muy cercanas. ¿Sí? Entonces, acá la conducción está dada. Desde este punto de vista, la conductividad tiene que aumentar. Tiene que aumentar, porque lo que también aumenta es el carácter metálico. Carácter metálico, ¿sí? Aumenta el carácter metálico. Eso si tenemos esta situación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos el carbono grafito? ¿Qué pasa si tenemos el carbono grafito? Ocurre lo mismo, digamos, la conductividad aumenta, digamos, también. El grafito solamente si está en una posición... Yo diría que no, que sea un poquito más, en ese sentido, un poquito más cuidadoso, porque si yo al grafito lo uso para electrodo, quiere decir que conduce bastante bien, ¿eh? Tendría que ver los valores de conductividad que me dan las tablas, sin importarme las unidades, ¿no? Supongamos que todo lo medimos con la misma unidad.
sin importar la unidad, el valor de conductividad del grafito y el valor de conductividad del silicio, yo no sé si es que es mucho mejor el silicio que el grafito. Tendría que verlo, ¿entiende? Porque usted ya tiene otra situación. Usted ahora tiene un conductor, un alótropo conductor, se acabó, se terminó la historia del diamante, ¿entiende? Entonces tiene que hacer esa diferenciación. Ahí ya va a tener que hacer esa diferenciación, porque por ahí en una de esas el grafito, yo no quiero decir lo que no sé, porque no tengo los valores en la cabeza. Veamos, conductividad, a ver si tengo datos acá. Eléctrica de los elementos del grupo 4. ¿Entiende? Ahí ya yo sería más prudente y me fijaría cómo es la cuestión. A ver, veamos acá si hay algún dato. Porque al grafito se lo usa como yo le digo, como electrodo. O sea que debe conducir bastante. No sé si llega a ser un metal, pero no sé, tengo que ver eso. Pero seguro que la conductividad es elevada, ¿eh? A ver si hay algún dato acá. Contaminantes. Si ustedes encuentran este dato en la bibliografía, o googlearlo nada más. Fíjense si hay algún dato de ese tipo. A ver, voy a fijarme en la conductividad eléctrica del grafito. Profe, no sé si está bien, pero me parece que es 0,016. No sé en qué unidades es. No me interesa la unidad mientras todos la miramos con la misma unidad. Sí, es una tabla que A toma ver, de referencia el pásame los datos, Samuel. Y dice grafito 0,016 y silicio 2,6 por 10 a la menos 4. O sea, grafito 0016. ¿El silicio cuánto dijiste? 2,6 por 10 a la menos 4. Bastante menor. Y decime una cosa, ¿el germanio lo tenés ahí? 2,5 por 10 a la menos 4 me parece. Está feo ese dato, ¿eh? No me gusta ese dato. Ese dato es feo porque el germanio tiene mayor conductividad que el silicio, seguro. Seguro. Así que es un dato feo ese. No me gusta. A ver si me dice algo. Si hay datos acá. Acá tengo, por ejemplo, ¿eh? A ver si está el grafito. Me dice carbono, pero no me habla de qué alótropo es. Grafeno. Aquí hay alguien que se conectó. Alguien que está conectándose. Ahí está. A ver dónde está. Acá tengo la tabla. Carbono, dice, no sé. El silicio es estamos hablando de la misma unidad, ¿no? Siemens por metro. El silicio es 1,6 por 10 a la menos 5. El germanio es 2,2 por 10 a la menos 2. Ahí me gusta más porque el germanio es mejor conductor que el silicio. O sea, prácticamente 1000 veces más mejor conductor que el silicio, el germanio. Pero el carbono, yo entiendo que debe ser, acá no está aclarado, es la variedad grafito, tiene 2,8 por 10 a la 4. 2,8 por 10 a la 4, o sea que es bastante más alto que incluso que el germanio, ¿ves? Ahí esa es la que lo que yo les diría, que presten atención entonces, que hagan la aclaración, qué pasa con el alótropo acá. Porque el grafito tiene una conductividad alta, más alta que la del silicio.
y el silicio tiene más baja que el germanio. Entonces, como que la conductividad es alta, después baja para el silicio, sube para el germanio y vuelve a subir. ¿Ves? No hay una variación constante como en el caso anterior, cuando uno tomaba el grafito. ¿Sí? Hay una variación ahí. Yo creo que eso ya estaría contestado ahí, Miguel. Sí, profe, muchas gracias. Entonces vos lo que tenés que pensar es diferenciar un alótropo del otro, del carbón. Ese es lo único. Y recordar que si vos tenés estaño y plomo metales, son conductores. Y si son conductores, son mejores conductores que los semiconductores. Siempre el semiconductor es peor conductor, entre comillas, que un conductor, que un metal. El metal siempre están arriba, digamos, como conductores, siempre es algo que los caracteriza, digamos, una propiedad que los caracteriza. Bueno. ¿Más preguntas? Profe, en el parcial usted nos da otra tabla periódica, además de la que ya nos mandó. Sí, ya les dije yo eso. Yo les voy a dar una tabla periódica, que es la misma que está en el Moodle, ¿no? Pero impresa, es lo único. La tabla periódica tiene masas atómicas, número atómico, el nombre del elemento y el símbolo. Bueno, ¿qué otra preguntita? Profe, yo me quería hacer una consultita sobre la parte de cuando el metano más el oxígeno van a combustión completa y después al dióxido de carbono se lo une con amoníaco para dar el carbonato. La parte de la ecuación redox, me quedó una duda, pero no la pude hacer. ¿Cuál ecuación redox? No entiendo. O sea, porque vos decís, ¿es la parte del metano o etano? No, la parte que usted explica la parte del amoníaco y después llega la parte del metano. Bueno, una de las aplicaciones del dióxido de carbono. Lo que se hace, lo que sucede es que
no aplicaciones, sino que era cuando, ya sé cuándo fue esto, cuando el gas natural, por ejemplo, el gas natural que es metano, cuando se lo obtiene en el yacimiento, el gas natural metano, que es un combustible, ¿no es cierto? Reacciona con el oxígeno, como es combustible, reacciona en la reacción de combustión y te va a dar dióxido de carbono más agua, ¿sí? Lo que sucede es que este gas, yo no sé si esa es la pregunta, pero creo que por ahí va. Este gas, que es el metano, que es prácticamente el componente principal del gas natural, puede contener impurezas de dióxido de carbono. Y el problema era que el dióxido de carbono, ¿qué es? Cuando el dióxido de carbono frente al oxígeno no reacciona, o sea, no es combustible, no reacciona, no es combustible, porque ¿qué va a reaccionar más si ya está en su máximo número de oxidación? Ya se oxidó lo máximo que se podía oxidar, el carbono, y no se va a oxidar más. Entonces no es combustible. Si el gas natural tiene dióxido de carbono, es un problema, porque está arrastrando un gas que es caloría muerta. No va a producir combustión y no va a producir energía, porque la combustión produce energía. Acá se produce energía, una entalpía de combustión bastante alta, que eso es lo que yo aprovecho, pues. Es el calor que aprovecho yo de la combustión de estos combustibles fósiles. Si yo tengo dióxido de carbono mezclado con el metano, es un problema, porque no es caloría muerta, eso no me va a dar energía por combustión, porque no reacciona. Por eso que se lo usa para extintor de incendio. Justamente porque cuando un ambiente está tomado por la llama es porque está favorecida la combustión, ¿no es cierto? ¿Por qué se produce un incendio? Porque hay material combustible, ahí hay madera, hay plástico, lo que sea, que entra en combustión, reacciona con el oxígeno y da dióxido de carbono y agua y mucha energía. Y eso es llama, incendio, bueno. Si yo tomo un tubo extintor de incendio que tiene dióxido de carbono, ¿qué es lo que hago básicamente? Es disminuir la cantidad de oxígeno que hay en ese ambiente, porque es el oxígeno lo que está favoreciendo la combustión. Si yo empiezo a rociar con dióxido de carbono, ese ambiente empiezan a competir los dos gases por el mismo espacio. Y a su vez con la ventaja que el dióxido de carbono no reacciona con el oxígeno para entrar en combustión. No favorezco la combustión cuando le incorporo dióxido de carbono. Y por eso lo uso como gas extintor, ¿sí? Y después, claro, al dióxido de carbono se le agrega amoníaco. Claro, eso es los pozos de agua, se le agrega esto, ¿por qué? En realidad amoníaco, o también puede ser, si tiene un poco de agua, puede ser hidróxido de amonio. ¿Por qué? Porque este es un gas ácido, este es un óxido ácido, y este es una base. Por eso reaccionan y van a dar, lo más probable que haya un poco de agua por acá, porque agua hay por todos lados, y te dé carbonato de amonio, considerando las dos cuestiones, que ese es un gas ácido, y este es una base, entonces hay una reacción ácido-base acá, simplemente. Bien. No, sí pasa que estaba viendo los apuntes de la clase y usted lo había dejado al amonio, digamos, sin ese paréntesis, entonces no lo podía igualar. Exacto, esta es una reacción ácido-base nada más. Entonces le agregan amoníaco, a veces no amoníaco, a veces le agregan otras sustancias básicas que se llaman aminas. A veces les hidróxido de amonio, a veces son aminas, que también son tan básicas como el amoníaco. Y eso te viene bárbaro a vos para eliminar el dióxido de carbono que te está molestando en la corriente gaseosa. Profe, la parte de la formación de la cloromina estaba presentada en el Power como en 3 partes. Sí. Ahí directamente después hacemos como una reacción. Ahí acordate que ahí tenés que aplicar la definición de oxidorreducción con que había una definición de oxidación porque el amoníaco y el amoníaco actúa como reductor ahí. Y entonces, una forma de actuar como reductor es oxidarse, por supuesto. Si es reductor, se oxida. Cuando se oxida, acordate la definición esa que es pérdida de átomos de hidrógeno. Y eso es lo que está pasando en esas reacciones de cloramina.
pierde átomos de hidrógeno el amoníaco y va ganando átomos de cloro. Entonces, a esa reacción, por ese principio de que una forma de definir la oxidación es perder átomos de hidrógeno. Eso es lo que está pasando ahí. Ahí, mirala por ahí a la reacción. Bien, y para igualar, digamos, esta ecuación de la formación del carbonato de amonio. ¿Cuál ecuación es? Esta de carbonato de amonio. Y la que estaba ahí en la página anterior. Y es sencilla, porque imagínate. Siempre el dióxido de carbono con el agua te da, espérate, acá tengo 2 amoníacos, 2, ¿no es cierto? Acá tengo los 2 hidrógenos que me falta, acá tengo el oxígeno que me falta, mira, tengo 3 oxígenos acá. Sí, ahí se va. Sí, y entonces esto es bárbaro, porque esto es una sal, se forma una sal y queda ahí retenido el dióxido de carbono y no molesta más la corriente de metano. Profe, y después para la parte de la teoría de los orbitales moleculares para el nitrógeno, en la parte donde hay que dibujar los orbitales cuando son los de antienlace y los enlazantes, o sea... Lo mismo que para el oxígeno, igual que para el oxígeno. Claro, sí, pero en la parte de los PZ, para hacer los de antienlace, no sé, o sea, me queda, digamos... No, te queda que el orbital Z de enlace, en vez de quedar abajo del orbital pi de enlace, te queda por arriba. Mira, esa diferencia, a ustedes si ustedes no se acuerdan y lo ponen distinto, yo eso no les voy a exigir, porque para poder entender esa alteración en el orden energético de esos orbitales, tienen que saber mucha cuántica. Entonces, yo a ustedes no les exijo que me pongan bien. Si lo cambian de orden, mientras estén los 8 orbitales, y los orbitales que tienen que ser de enlace, que son 4, y los que tienen que ser de antienlace, que son 4, si vos le alteras el orden ahí, yo te lo acepto, porque tenés que saber mucha cuántica para poder interpretar eso. Entonces yo no te voy a exigir que esté bien. Si vos lo pones bien, pero maravilloso. Si no lo pones bien, yo no te lo voy a tomar como error. Porque como te digo, tenés que saber mucha cuántica para poder responder a eso. Bien, profe. Sí, porque o sea, la parte de los solapamientos, cuando usted los dibuja en el oxígeno... Es lo mismo que para el nitrógeno, ¿no? Es igual, calcado, porque son 2 moléculas diatómicas homonucleares, igual. No, bien. La consulta es general, lo que pasa es que en el parcial entra todo, Rocío. Todo lo que no entra en el primer parcial entra, o sea que la consulta es para todo. Y yo les aclaro, ¿no? Soy Altair, profe. Altair no, pero pasa que Rocío Espinosa me estaba preguntando por el chat. Bien. Por eso le estoy contestando. Entra todo en el parcial. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tenía una duda sobre la teoría del campo cristalino. Mira. En la parte del desdoblamiento del campo cristalino como que no me queda bien en claro. Bueno, a ver, ¿sabes cómo te va a quedar claro? Es qué tipo de geometría estamos analizando siempre para los complejos, ¿no? ¿Qué tipo de complejo estamos analizando? ¿Qué es la geometría más común? El número de coordinación más común. ¿Cuál es el más común? La geometría octaédrica. Exacto, cuando yo tengo ML6. O sea, tengo 6 ligando alrededor. Y si es geometría octaédrica, ¿cómo es el octaedro? Contame. Describime un octaedro. Es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, ¿cómo es el octaedro? ¿Cómo es, Fernanda? Te lo digo porque a veces se confunden con eso, ¿no? Por eso te lo pregunto, porque yo quiero ver si lo tenés claro. ¿Qué es un octaedro? Que tiene 8 caras. 8 caras. ¿Cómo son esas caras? Entonces, el octaedro tiene 8 caras. ¿Cómo son esas caras?
¿Qué figura tienen las caras? ¿Qué figura tienen esas caras? El triangular. cubo, por ejemplo, tiene caras cuadradas, ¿no es cierto? El cubo. ¿Y estas caras cómo son? Triangular. Triangulares. 8 caras triangulares. Bien. ¿Cuántos vértices tiene? ¿Cuántos vértices tiene? 6. ¿Quién está contestando? Soler. Soledad, o Altair. Altair. Sí, tiene 6. Tienes razón, tiene 6 vértices. Bueno, por esos vértices se acercan los ligandos. Son 6. 6 vértices, 6 ligandos. ¿Hasta ahí está claro, Escobar? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora lo que dice la teoría de campo cristalino, 8 caras, 6 vértices, ¿cuántas aristas? Contestá vos, Fernanda. ¿Cuántas aristas? Esta es una arista, ¿no? ¿Cuántas aristas tiene? 12. 12 aristas. Bien, bueno. Ahora veamos, cuando los ligandos se te acercan por esas direcciones, lo que se supone, como por simplicidad, es que se acercan en las 6 direcciones del espacio. ¿Cuáles son las 6 direcciones del espacio, Escobar? El X, el Y, el Z. Exactamente. Entonces se acercan por más Z, menos Z, vos podés suponer que por acá pasa el eje Z y sale por acá el eje Z, ¿sí? Por acá sale un eje X, por acá sale el eje Y, ¿sí? Eso es lo que vos podés suponer. Entonces se acercan por las 6 direcciones del espacio, ¿sí? Y entonces lo que dice la teoría de campo cristalino, primero dice que la interacción metal-ligando, que es lo que ellos analizan, el enlace metal-ligando es iónico, o sea, se considera que el metal está deficiente de electrones, un ion positivo, tiene carga positiva y que los ligandos son cargas puntuales negativas. Entonces se atraen por eso, por polaridad. O sea, el ligando se considera carga puntual negativa, se ve atraída por el ion positivo. Eso dice la teoría de campo cristalino, que es el enlace, un enlace iónico. Y dice más, dice que cuando se acercan, supongamos este es un diagrama de energía que no se tienen que olvidar jamás de hacerlo, porque si no se los voy a marcar. Los 5 orbitales D, que en este caso, ¿qué energía tienen los 5? ¿Cómo son los 5? Igual energía, degenerados. Son degenerados, o sea, tienen la misma energía. Todos tienen la misma energía. Pero sin embargo, acuérdense ustedes que eso te los voy a pedir en el parcial, no se representan, o sea, se despliega la densidad electrónica en los 5 orbitales, no se despliegan de igual manera en todas las direcciones del espacio. O sea, hay dos, por ejemplo, en particular, dos, que es el dx cuadrado, y cuadrado. Entonces tenés que saber la representación de los orbitales D. Si no, no vas a poder entender esta teoría. Este tiene que los lóbulos de los orbitales están sobre los ejes. Y este otro, dz cuadrado, también tiene el orbital sobre el eje z. El dx cuadrado y cuadrado tienen los orbitales sobre el eje x, el eje y. Y el dz cuadrado sobre el eje z. Entonces, y un anillito cortito en el plano x, y. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si los ligandos se acercan por las 6 direcciones del espacio, evidentemente se van a encontrar con estos. Y no van a ser iguales que los otros 3 orbitales que se ubican con su densidad electrónica entre los ejes. Ahí se dibuja un poco mal. Entre los ejes. Estos orbitales van a tener la densidad electrónica desplegada entre los ejes, no sobre los ejes. Y entonces, al tener desplegada la densidad electrónica entre los ejes, y no sobre,
Entonces no interaccionan igual con los ligandos. No es igual. ¿Entiendes? Ahí vas a tener que los orbitales que están, que estos tres que le llamamos DXY, DZX o XZ lo mismo, DZI, estos no interaccionan directamente con los ligandos. Y un enlace, cualquier enlace, siempre es un balance entre fuerzas atractivas, electrón-núcleo, y fuerzas repulsivas, electrón-electrón, núcleo-núcleo. Entonces, cuando se unen dos átomos, siempre se van a jugar esa fuerza. Y en este caso, se van a jugar más con estos orbitales. Porque estos orbitales, cuando vienen ligando por acá, por acá, por acá, se enfrenta con densidad electrónica. Y el ligando tiene densidad electrónica. Entonces, eso hace que, como la interacción es directa sobre estos orbitales, se produzca lo que se llama el desdoblamiento de energía. Ya no vamos a tener 5 orbitales con la misma energía, sino 2 orbitales que están sobre los ejes, que a esto le llamamos eje. No importa si no se acuerdan, pero se llaman eje, no importa si no se acuerdan de la notación eje, digan de x cuadrado y cuadrado de z cuadrado. Estos van a aumentar su energía con respecto a la energía que venían teniendo los 5 orbitales de, y se llaman eje. Y con relación a esto, los otros la disminuyen, porque tienen, que son estos 3, por eso son triplemente degenerados, T2G, y estos son doblemente degenerados, son 2. ¿Sí? Entonces, esa es la base del desdoblamiento. Eso es lo que dice la teoría de campo cristalino, que se produce un desdoblamiento. Y ese desdoblamiento le llama delta O. Este desdoblamiento explica un montón de cosas. Explica lo que no podía explicar la teoría de enlace de valencia, que a lo sumo podía explicar la geometría octaédrica, planteando orbitales híbridos. Acá, este desdoblamiento te dice un montón de cosas, porque ese desdoblamiento puede ser grande, puede ser pequeño, ¿sí? Y de acuerdo a que es grande o pequeño, me explica las propiedades magnéticas porque me indica cómo se ubican los electrones ahí en esos orbitales. Porque ya, si yo tenía, por ejemplo, un electrón, siempre se va a ubicar el electrón en el orbital de menor energía, acá. Si tengo 2, también acá. Si tengo 3, también acá. Pero cuando tenga el cuarto, el cuarto puede ir arriba, o sea, si el delta de O es pequeño, puede ubicarse arriba, o sea, que antes que aparearse, si es pequeño. Pero si es grande, es muy grande el desdoblamiento, el orbital D le va a convenir aparearse porque su energía de apareamiento es menor que el delta de O y ubicarse acá. Entonces, cuando tengas configuraciones entre D4 y D7, según la fuerza del campo vas a tener de alto o bajo spin. Los de fuerza de campo débil vas a tener alto spin porque vas a tener muchos electrones desapareados. Y cuando la fuerza del campo sea grande, vas a tener más electrones apareados, o sea, vas a tener bajo spin. Entonces, esa es la base. Entonces, vos tenés que tener claro cómo es la representación de los orbitales D y en qué dirección se orientan los ligandos para unirse al metal. Que esto hace que los orbitales D se desdoblen, se separen en 2 grupos. Y la diferencia de energía de ellos le llamo delta O. Ese es el desdoblamiento por campo de ligandos octaédricos. Llego hasta acá. ¿Está claro? ¿O qué preguntas tenés para hacer? Sí, profe, sí. ¿No tenés ninguna pregunta? Entonces te hago yo la pregunta. No hay preguntas, las hago yo. Profe, una cosa sobre la monografía. ¿Quién está hablando ahí? Espinosa. Ah, bien. Yo siento que la terminé, pero a que yo la sienta y que realmente esté bien hecha, no estoy segura. Espinosa, escúcheme, ¿cuántas veces le dije yo que usted me tenía que mandar los borradores para que yo la revisara? ¿Cuántas veces lo dije? Claro, usted tiene que mandarla, mándela y yo la reviso y ahí ya le digo. Cumple con la extensión, cumple con el formato, está explicando lo que se le está pidiendo, tiene la bibliografía, tiene esto. Si no me la manda, no vamos a saber nunca cómo la tiene. Y lo peor es que va a pasar el tiempo, porque tiene hasta el 9 de diciembre,
porque yo hasta el 9 reviso monografía. Sí, claro, pero entonces tiene que mandar el borrador. Lo tiene que mandar. Yo en mi computadora ya abrí una carpeta que es monografía y abro una carpeta por cada alumno. Entonces me van mandando los borradores y yo voy corrigiendo. Hay algunos que de una sola vez ya está. Y otros tengo que hacer 2 o 3 correcciones. Pero tiene que mandarla, si no, nunca vamos a poder ajustar nada. Claro, ahí la mandé. ¿La mandó pero por WhatsApp? ¿Por WhatsApp? Ah, por WhatsApp. No, la subí en... No envié la tarea todavía, pero la subí usted en va a la biografía. teoría, Rocío. Usted sabe que yo les he dicho, a todos les he dicho, que yo podía recibirla por WhatsApp por una cuestión de más dinamismo, más rapidez. Yo no entiendo, yo no sé si es que no están cuando yo hablo, ¿qué pasa? Que no llega el mensaje. Yo les digo, para el miércoles más vale que llegue el mensaje del DNI, ¿no? Porque si no llevan DNI, no los van a dejar entrar a la universidad. Por eso les he repetido como 2 o 3 veces, porque ya conozco cómo viene el paño, ¿no? Yo les he dicho que manden los borradores en WhatsApp, porque era más rápido. Sí. Entonces ya se lo voy a enviar por WhatsApp. Sí, mande por WhatsApp y ahí yo los reviso. Veo si tienes, primero cumple formato, cumple extensión, está explicando lo que se le pide, tiene que sacar cosas, le faltan cosas, hay cosas que no ha explicado, no ha puesto un glosario de términos. ¿Qué tema le tocó a usted? El de metalurgia, la obtención de hierro y metal, y el acero. Ah, obtención de hierro y acero. Ah, bien. Tiene los libros de inorgánica para poder contestar. Sí, hay bastantes. Hay un libro de Liptrop, que yo lo tengo, el archivo, que está muy bien. No me gusta mucho ese libro, pero esa parte la tiene bien. Lo que podría hacer también es mandarme un WhatsApp con el correo que yo les dije que hicieran, que tenía que comenzar con el apellido. Bueno, y ahí yo le mando el archivo del Liptrop, y usted incluso le puedo dar hasta las páginas. Y lo único que le aclaro que el archivo no es en PDF, porque yo lo tengo el libro ese como es viejo, en Deja Vu, en otra extensión. Tendría que bajar de Google algún programa para abrirlo. Yo usé bastante Chang para poder hacer esa parte. Usó el Cham. El Chang, sí. Qué mal que está, ¿eh? Y sí, porque ese es un libro de química general, no de química inorgánica. Claro, pero como lo tenía en mi biblioteca y tenía justito ese tema, pues... Y bueno, ahí es donde yo voy a revisar si lo tiene con el nivel que corresponde. Porque en una de esas yo estoy preguntando por un nivel y usted tiene que utilizar los libros de inorgánica mejor. El Cham y todos esos libros yo se los puse para que recordaran ustedes los temas de química general que íbamos a usar. Pero a mí no me gusta que usen el Cham, salvo para casos especiales porque tiene, por ejemplo, baterías. El Cham y el Petrucci tiene baterías, pero no sé, no me gusta mucho para esta parte, le digo, ¿no? Yo le confieso, no me gusta. Ah, bueno, cualquier cosa, yo le voy avisando. Yo le aviso si el nivel es adecuado o le falta alguna cosa. Claro, muchas gracias. Bueno, mándemelo entonces. Eso haré. Y mande también el mail, la dirección de mail, para que yo le pueda compartir el libro Liptrop, que está muy bien ahí desarrollado en la parte del proceso de alto horno y de los aceros. Sí, profe, gracias. Bien, pero yo no, como le decía, bueno, no importa, ya pasamos. Bueno, Escobar, pregunta. Ya le abrí yo la pregunta, ¿no? Ahí. Analice el caso del manganeso. A ver, usted solita. Aquí tengo dos complejos, el hexaco manganeso, el ion hexaco manganeso. Yo quiero ver si usted realmente está utilizando, está entendiendo.
hexaco manganeso y el ion, al final no lo terminé, 4 menos. Ion hexaciano manganeso. Bueno, ahora, por ejemplo, una cuestión importante que no le dije, Escobar, no le dije ahora, pues ya lo dije la otra vez en la clase. Acuérdese que la teoría de campo de los ligandos era una pequeña modificación de la teoría de campo cristalino que explicaba por qué hay ligandos que producían campos fuertes y otros producían campos débiles. Y entonces los ordenaba los ligandos en la serie espectroquímica. Había ligandos muy débiles, como los haluros, después pasaba el oxidrilo, el agua, el amoníaco, que era de campo intermedio, después teníamos la etilendiamina, el hepta, el monóxido de carbono y el monóxido del cianuro. Entonces, de acuerdo a dónde estaba ubicado el ligando, era el que me iba a producir un mayor desdoblamiento de campo o un menor desdoblamiento de campo. Porque eso dependía del carácter covalente de la unión, que eso es lo que dice la teoría de campo de los ligandos, que es una pequeña modificación de la teoría de campo cristalino. Simplemente dice, la interacción no es puramente iónica, sino que tiene algunos ligandos pueden interactuar de forma covalente y algunos muy fuertemente de forma covalente, como el monóxido de carbono y el cianuro. Ahora, yo le pido que me analice esos complejos. Profe. Sí, escucho. Bueno, la configuración del manganeso es corazón de argón. 3 de ¿Manganeso metal? ¿Manganeso metal? Sí. Sí, bien, te sigo. Corazón de argón, 3D5, 4S2. Bien. ¿Y este ion qué número de oxidación tiene? Más 2. Más 2. ¿Qué número de oxidación? ¿Cómo hacer la configuración? Corazón de argón, 3D5. 3D5. Bien. Bien. En este caso, en el hexaciano manganeso 2, ¿cómo es la configuración del metal? Es la misma, exactamente. ¿Qué número de oxidación tiene el manganeso ahí? Más 2 también. Más 2. Bien. Entonces tenemos que jugar 5 electrones D. Entonces vamos a hacer nuestro diagrama de energía. Tenemos en el eje de las ordenadas la energía. Acá vamos a tener los 5 orbitales D. Para recordarle, les pongo los nombres para que usted se acuerde de qué orbitales D estamos hablando. Entonces, cuando se acercan los ligandos al manganeso, cuando se acercan los 6 ligandos al manganeso, se van a acercar entonces, primero se van a acercar en todas las direcciones y después se van a acercar en determinadas direcciones, que es la que estuvimos hablando recién. ¿Sí? Entonces, esto va a provocar que los orbitales D ya no conserven la misma energía todos, sino que se desdoblen. ¿Cómo se van a desdoblar? Es un ligante de campo débil. Sí. Bueno, tiene alto spin. Bien. Y voy a tener un electrón alto en cada uno de los... O sea que, ¿cómo va a ser el desdoblamiento? No me estás diciendo. Ya tener desdoblamiento, o sea, doble degenerado. Y ¿Cuáles van a ser? ¿Eso van a ser de mayor o menor energía? De mayor energía. De mayor energía. ¿Y después qué voy a tener? Los triplemente degenerados que son de menor energía. De menor energía. Bien. Bueno, ahora decime cómo vas a ubicar los electrones.
En los orbitales triplemente degenerados, un electrón en cada casilla. Un electrón en cada casilla. Ay, pero tengo 5. ¿Qué hago con los otros 2? Y los otros 2 van en el doble degenerado. Como ¿Y tiene eso alto por spin. qué? Alto spin, aquí va a ser campo débil, alto spin. Ahora yo te pregunto, ¿cuál va a ser paramagnético o diamagnético? Paramagnético. 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 Bien. En este caso, entonces, los electrones, ¿con qué regla están cumpliendo? Cuando yo ubico un electrón en cada orbital, ¿qué regla están cumpliendo? ¿Están cumpliendo con alguna regla, Estefanía? Si no contesta Estefanía, pueden contestar cualquiera, ¿no? La regla de Ohm. La regla de Ohm, exactamente. Están cumpliendo con la regla. Hay cumplimiento de la regla de Ohm. ¿Eh? Tengo la máxima, el máximo número de electrones desapareados. Porque acá la energía de apareamiento es mayor que el delta O, que es la diferencia de energía acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en el otro caso? En que yo nuevamente tengo los 5 orbitales D en este diagrama de energía, que no me tengo que olvidar nunca que es lo que estoy comparando. ¿Qué va a pasar acá? También va a haber un desdoblamiento, igual que el anterior, solamente que de mayor magnitud, porque el cianuro es de campo fuerte. Y ahora, ¿cómo será entonces la ubicación de los electrones? Como es de bajo spin, bueno, el desdoblamiento... Como es de alto, de campo alto, ¿no? Campo fuerte. Bajo spin, perdón, profe. No, primero campo fuerte y después decir bajo spin. Campo fuerte, de bajo spin, ¿cómo ubico los electrones? En los orbitales triplemente degenerados, va un electrón en cada orbital y luego lo vuelvo a completar. ¿Cómo lo completo? ¿Dónde ubico los 2 electrones que me faltan? En el primero y en el segundo orbital. ¿En qué orbital? ¿T2G o EG? En el T o G. Bueno, sí, tenés que ser explícita. Así, así. Entonces acá pasa que la energía de apareamiento es menor que delta de O. ¿Ah? Es tanto el desdoblamiento que es mucha la energía de que gastan los electrones para ubicarse en el electrón de mayor energía, y entonces prefieren gastar energía en aparearse, que siempre cuesta colocar 2 cargas eléctricas, o sea, 2 partículas con la misma carga, como en este caso. Entonces aquí estoy cumpliendo con la regla de Ohm. No. No, acá hay incumplimiento. ¿Por qué? Porque cumplir me resulta mucho más estable, una situación de mayor estabilidad, que ubicar los electrones en la zona de los orbitales de mayor energía. Entonces acá hay un incumplimiento de la regla de Ohm. ¿Sí? Y decime, ¿es paramagnético o diamagnético, Fernanda? Diamagnético. No. Para que sea diamagnético, ¿cómo tienen que estar los electrones, Fernanda? No tiene que presentar electrones desapareados. ¿Y ahí tenés electrones desapareados? Sí. ¿Cuántos? 1. 1. Entonces, aunque tengas 1, ya tenés paramagnetismo. No de la misma magnitud, no igual que tener 5 electrones desapareados, pero es paramagnético. Y ahora te pregunto, ¿tienen color los 2 complejos estos? ¿Son coloreados? Si no contesta Fernanda, sí, contesta profe. Otro. ¿Tienen color? ¿Qué dijiste, Fernanda? ¿Dijiste algo?
Que sí presenta color, profe. Sí presenta. ¿Por qué? Bueno, son las 16 y los tengo que dejar porque tengo dentista. No tengo otra, no me puedo quedar ni un minuto más. Andá pensando, Fernanda, y andá subiéndome subiendo la pregunta al foro para que te conteste a vos y le conteste a todos. Andá subiendo la respuesta. Si tienen color, explícame en el foro por qué tienen color. Entra con un nuevo interrogante ahí en el foro, una nueva pregunta, y ahí te contesto, porque ahora ya me tengo que ir. Bueno, profe. Los dejo y espero la pregunta, Fernanda. Acordate que rendí mañana. Rendí el miércoles, mejor dicho, ¿no? Sí, profe. Entonces, gracias. Cierro y nos vemos el miércoles, creo. No, si es que me voy a fijar en lo que haya enviado, porque estoy corrigiendo monografías todo el tiempo. Bueno, profe, gracias.